discusión sobre el problema nacional es de base racial, porque la raza es lo que determina la cultura y los problemas históricos se determinan culturalmente, no socioeconómicamente. Es decir, se realizan en la tensión socioeconómica, pero sobre ella está la tensión cultural, haciendo que el problema sea de determinación trialéctica y no dialéctica, no meramente dialéctica. Entonces, el conflicto comienza cuando el capitán general O'Donnell neutraliza el proceso de negrización que había estado ocurriendo con el ascenso de una burguesía negra y mestiza en el país, y se mantiene en esta tensión hasta que después de la masacre de 1912, en 1917, cuando viene Marcus Garvey a Cuba en su campaña de expansión sobre el panafricanismo, los negros cubanos son cuestionados por la prensa como élite intelectualista sobre si ellos son primero negros que cubanos. La contradicción es falsa, eso no es nuevo, eso ya lo habíamos discutido. Pero entonces cuando el presidente del Club Atenas, que es bien representativo de la sociedad negra de entonces, dice que nosotros somos cubanos antes que negros y está accediendo entonces a la cuestión del mestizaje como neutralización final definitiva de ese proceso de negrización que ya había detenido O'Donnell, estabilizándolo en esa tensión que por supuesto se estanca y se vuelve contradictoria. Y a partir de ahí, pues entonces ya la cultura cubana queda estancada, no estabilizada, sino estancada y produciendo contradicciones continuas, de modo que no puede acceder nunca a la reconciliación nacional. De hecho, siempre se va a ver que hay un grupo racial que es el que predomina políticamente y el racismo cubano se hace subrepticio, pero de hecho es probablemente más efectivo que el virulento de norteamericano. En todo caso, eso es lo que sería lo que ralentiza los procesos culturales del país y por lo tanto su expresión política, al no permitir que la cultura se armonice y aflore una estructura orgánica. Por supuesto, si el problema se establece cuando accedemos a reconocernos como cubanos antes que negros, entonces solo se puede resolver en la medida en que nos neguemos a ese establecimiento anterior. Es decir, en que consigamos divorciar definitivamente una condición de la otra por lo que son. Y no porque invirtamos las prioridades, sino reconociendo que los estados nacionales son una ficción política propia de la tensión dialéctica de la historia, que es moderna, no es propia de la realidad de la humana en tanto cultural, sino del determinismo político en que esta se culmina desde la modernidad y por lo tanto responde a la epistemología moderna, que es racional, positiva, idealista, etcétera, y que es la que está agotada. Nosotros tendremos entonces que acceder a nuestras propias tensiones tricotómicas que se resuelven trialécticamente y establecernos como humanos a partir de nuestra individualidad, sin responder a ficciones locas como esa de la interseccionalidad. Las personas no son interseccionales porque las intersecciones son abstractas, las personas son concretas. Y a partir de ahí entonces establecer nuestras prioridades como existenciales y no políticas. Solo a partir de eso y reconociéndonos en nuestra plenitud como negros y a partir de cualquier otra cosa, entonces podemos acceder a aportar algo efectivo, ¿no?, a la estructura nacional, a su cultura.